En el corazón de Canaán vivía Jacob, un hombre con 12 hijos, pero José tenía un lugar especial en su corazón. Nacido en la vejez de Jacob, José era muy querido, su espíritu brillante como las estrellas del desierto. Poco sabía él que una tormenta de envidia y resentimiento se avecinaba en el horizonte. Jacob le regaló a José una magnífica túnica de muchos colores, un símbolo de su profundo afecto. Pero este regalo encendió la envidia entre los hermanos de José, quienes lo vieron como un favoritismo descarado. La túnica se convirtió en un catalizador de discordia, preparando el escenario para eventos que cambiarían la vida de José. Los sueños de José adquirieron una profunda claridad, mostrando las gavillas de sus hermanos inclinándose ante la suya. Al compartir estos sueños, José se enfrentó a la hostilidad abierta de sus hermanos, sellando su destino. La semilla de la traición había sido sembrada. Enviado a ver a sus hermanos, el viaje de José marcó un punto de inflexión. Sus hermanos, impulsados por la envidia, lo agarraron y lo arrojaron a un pozo seco. Apareció una caravana de comerciantes y vendieron a José como esclavo por 20 piezas de plata. El destino de José dio un giro inesperado. Vendido a Potifar en Egipto, la bondad innata de José le ganó la confianza. Falsamente acusado y encarcelado, José se aferró a la esperanza y la fe. Creía que su historia no había terminado, resistiendo con un espíritu inquebrantable. José sirvió a Potifar con integridad, ascendiendo rápidamente en su casa. La esposa de Potifar le hizo insinuaciones, pero la lealtad de José se mantuvo firme. Su rechazo condujo a falsas acusaciones y al encarcelamiento. La esposa de Potifar acusó a José de seducción, lo que llevó a su encarcelamiento. A pesar de la injusticia, el espíritu de José permaneció intacto. Incluso en las profundidades de la desesperación, se aferró a la esperanza y la fe. En la cárcel, la amabilidad de José le ganó el respeto. Interpretó los sueños de los sirvientes del faraón, ofreciendo esperanza. Sus interpretaciones predijeron la restauración, un rayo de luz en la oscuridad. Los inquietantes sueños del faraón sobre vacas y granos lo perturbaron profundamente. Buscó interpretaciones de sus consejeros, desesperado por respuestas. La noticia del don de José para interpretar sueños llegó a oídos del faraón. Los magos y sabios de la corte del faraón, a pesar de sus altos títulos y conocimientos arcanos, estaban desconcertados por los sueños del faraón. Consultaron sus pergaminos, realizaron sus rituales y ofrecieron interpretaciones tan variadas como las arenas del desierto. Sin embargo, ninguna de sus explicaciones satisfizo al faraón. Sus palabras sonaban huecas, carentes de la verdad, del peso de una visión genuina. El faraón, con su ansiedad creciendo a cada hora, no estaba más cerca de comprender el significado de sus inquietantes sueños. El jefe de los coperos, recientemente restituido a su puesto después de que José interpretara con precisión su sueño en la prisión, recordó al joven hebreo que había predicho su liberación. Vio la oportunidad de pagar su deuda con José y tal vez ganar más favor con el faraón. Se acercó al trono con cautela, consciente de la delicada naturaleza de la situación, y relató su propia experiencia en la prisión, describiendo el don de José para la interpretación de los sueños. Intrigado y desesperado por respuestas, el faraón mandó llamar a José de las profundidades del calabozo. Los guardias, acostumbrados a ver la desesperación grabada en los rostros de sus presos, se sorprendieron por la tranquila actitud de José. Parecía imperturbable por la llamada. Sus ojos irradiaban una paz interior que desmentía sus años de encierro.
Fue rápidamente lavado, afeitado y vestido con ropas sencillas pero limpias, su apariencia transformada de la de un prisionero olvidado a la de un hombre digno de estar ante el gobernante más poderoso de la tierra. Al presentarse José ante el faraón, el peso del momento se cernía en el aire. El opulento entorno del palacio, los cortesanos ricamente ataviados, la tensión palpable en la sala, nada de eso parecía perturbarlo. Escuchó atentamente mientras el faraón relataba sus sueños, las vívidas imágenes, el simbolismo inquietante, la persistente sensación de temor que impregnaba cada detalle. José, con el corazón abierto a la inspiración divina, reconoció la mano de Dios en acción. José, lleno de la sabiduría de Dios, se presentó ante el faraón con voz tranquila y firme al comenzar a hablar. «No está en mí», dijo humildemente, desviando cualquier elogio o atribución a sí mismo. «Dios dará al faraón una respuesta de paz». Y con eso, José, guiado por la inspiración divina, reveló el significado de los inquietantes sueños del faraón. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas llenas de grano, explicó José, representaban 7 años de abundante cosecha, un tiempo de prosperidad y abundancia para Egipto. La tierra rebosaría de grano, los graneros se llenarían hasta su máxima capacidad y el pueblo se regocijaría en su buena fortuna. Sin embargo, este tiempo de abundancia sería seguido por 7 años de grave hambruna, simbolizados por las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas. Estos años de escasez serían tan devastadores, advirtió José, que consumirían la prosperidad de los 7 anteriores, dejando la tierra estéril y al pueblo al borde de la inanición. El faraón y su corte escucharon atentamente, cautivados por las palabras de José, la claridad de su interpretación y la gravedad del mensaje. Aquí, por fin, había una explicación que resonaba con la verdad, una profecía que llevaba el peso de la autoridad divina. El faraón, reconociendo la sabiduría y la perspicacia de José, vio en él a un hombre excepcionalmente preparado para afrontar esta crisis inminente. Sin dudarlo, el faraón declaró: ¿podemos hallar a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Se volvió hacia José, con la mirada fija. Por cuanto Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan discreto y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y según tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Y así comenzó el meteórico ascenso de José desde las profundidades de un calabozo hasta la cima del poder en Egipto. El faraón, reconociendo la sabiduría y el liderazgo de José, le entregó el anillo de sellar de su propia mano, símbolo de autoridad y confianza. Vistió a José con lino fino, una señal visible de su estatus elevado, y le colocó una cadena de oro alrededor del cuello, una marca de honor y respeto. José, que ya no era un prisionero olvidado, cabalgaba en el segundo carro del faraón, y la gente se inclinaba a su paso, proclamando ante él «Abrech», un término de respeto y posiblemente un reconocimiento de la conexión divina de José. El faraón le dio un nuevo nombre, Safnat Panea, que significa Dios habla y Él vive, o el revelador de secretos, un testimonio del profundo impacto que el don de José había tenido en la corte egipcia. José, a la edad de 30 años, recibió como esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Fue acogido por la corte egipcia, su sabiduría fue buscada, su consejo valorado. Sin embargo, a pesar de su recién adquirido poder y prestigio, José se mantuvo humilde, con el corazón puesto en la tarea que tenía por delante, la desalentadora responsabilidad de preparar a Egipto para la inminente hambruna. José no perdió tiempo en implementar un plan estratégico para asegurar la supervivencia de Egipto. Viajó por todo el país, supervisando la construcción de enormes graneros e implementando un sistema para recolectar y almacenar grano durante los 7 años de abundancia. Su capacidad de organización, su meticulosa atención al detalle y su inquebrantable compromiso con la tarea en cuestión aseguraron que Egipto estuviera bien preparado para los años de escasez que se avecinaban. Los 7 años de abundante cosecha, como se predijo en los sueños del faraón, bendijeron a Egipto con una prosperidad sin precedentes. La tierra dio sus frutos en abundancia,
El Nilo se desbordó, nutriendo los fértiles campos, y los graneros gemían bajo el peso del grano excedente. José, guiado por la sabiduría divina y su propia planificación meticulosa, se aseguró de que la riqueza de Egipto se gestionara cuidadosamente, almacenada para los años de escasez que se avecinaban. Pero a medida que los años de abundancia se desvanecían en el recuerdo, una nube oscura descendía sobre la tierra. Los cielos, antes benevolentes y vivificantes, se volvieron hostiles, reteniendo la preciosa lluvia que nutría los cultivos. El otrora poderoso Nilo, la sangre vital de Egipto, se redujo a un hilo de agua, sus orillas resecas y agrietadas, bajo el sol implacable. Los campos, antes rebosantes de vida, yacían áridos y desolados, los cultivos marchitos y raquíticos, su promesa de abundancia convertida en polvo. La hambruna, como José había predicho, no se limitó a las fronteras de Egipto. Extendió su mano esquelética por todo el mundo conocido, apretando su gélido agarre sobre la tierra de Canaán, donde residía la familia de José. Los otrora fértiles pastos, donde los rebaños de Jacob habían pastado pacíficamente, se habían reducido ahora a un páramo estéril. Los pozos se secaron, las cosechas fracasaron y el espectro del hambre se cernía sobre la tierra. Jacob, con el corazón apesadumbrado por la preocupación, oyó rumores de que todavía había grano disponible en Egipto. Desesperado por salvar a su familia de las garras del hambre, reunió a sus hijos. Les confió una peligrosa misión: viajar a Egipto, buscar al gobernante que tenía su destino en sus manos y suplicar por el sustento que significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El viaje a Egipto fue largo y arduo, sus pasos pesados por el peso de la desesperación y la incertidumbre. Al acercarse a la bulliciosa ciudad, con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y temor, apenas podían imaginar el encuentro que les esperaba. Pues de pie ante ellos, vestido con las galas de su alto cargo, estaba José, el hermano que habían traicionado y vendido como esclavo hacía tantos años. José, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, reconoció a sus hermanos al instante, a pesar de los años de separación y las dificultades que habían soportado. Sus rostros, curtidos por el tiempo y las penurias, aún conservaban los contornos familiares. Pero ellos, cegados por la culpa y el paso del tiempo, solo veían a un poderoso funcionario egipcio, el que tenía su destino en sus manos. José, decidido a probar sus corazones, ocultó su verdadera identidad. Les habló con dureza, acusándolos de ser espías. Su voz resonaba con una autoridad que desmentía su agitación interior. Sus hermanos, desesperados por demostrar su inocencia, relataron su historia de desgracia, de la hambruna que asolaba su tierra y del anciano padre que habían dejado atrás. José escuchó atentamente, con el corazón dividido entre mantener su farsa y el anhelo de abrazar a su familia perdida hacía tanto tiempo. Para probar aún más su carácter, José exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, a Egipto como prueba de la veracidad de su historia. Observó atentamente cómo dudaban, con los rostros grabados por una mezcla de miedo y angustia, un crudo recordatorio del día en que lo arrojaron al pozo, abandonándolo a un destino incierto. José, con el corazón apesadumbrado por la emoción, supo que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad, de afrontar el pasado y de ofrecer el perdón que había echado raíces en su corazón. José, con el corazón rebosante de compasión, ya no pudo soportar el peso de la culpa y la angustia de sus hermanos. «¡Soy José!», exclamó con la voz embargada por la emoción. «¿Vive todavía mi padre?». El impacto de sus palabras golpeó a sus hermanos como un rayo. Sus rostros palidecieron al reconocerlo. El poderoso funcionario egipcio, al que habían temido y venerado, no era otro que el hermano al que habían traicionado, al que habían dado por muerto en aquel desolado pozo hacía tantos años. El terror se apoderó de sus corazones, el peso de sus pecados pasados aplastaba sus espíritus. Se prepararon para las acusaciones, para la retribución, para toda la fuerza de la ira de José. Sin embargo, para su asombro, no encontraron condena en sus ojos, sino un océano de perdón.
Las lágrimas corrían por el rostro de José mientras abrazaba a sus hermanos, cuyos rígidos cuerpos se relajaban gradualmente en su abrazo. «No se angustien ni se enojen consigo mismos por haberme vendido aquí», les aseguró, con la voz temblorosa de emoción. «Porque Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida». En ese momento de profunda reconciliación, el tapiz de la vida de José, tejido con hilos de traición, sufrimiento, resistencia y fe inquebrantable, se completó finalmente. Su viaje, desde el hijo favorito adornado con una túnica de colores hasta el poderoso virrey de Egipto, fue un testimonio del poder perdurable del perdón y la naturaleza ilimitada del amor de Dios. La historia de José, transmitida de generación en generación, se erige como un faro de esperanza, un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, incluso entre las cenizas de la traición y la pérdida, la fe y el perdón pueden sanar las heridas más profundas e iluminar el camino hacia la redención. La vida de José, un testimonio de la providencia de Dios y del espíritu indomable del hombre, nos enseña que la adversidad, aunque dolorosa y aparentemente insuperable, puede convertirse en el crisol en el que se refina nuestra fe y se forja nuestro carácter. Nos recuerda que incluso cuando nos desviamos del camino, incluso cuando tropezamos y caemos, el amor de Dios nos persigue sin descanso, tejiendo nuestra fragilidad en un tapiz de gracia y redención. La historia de José es un mensaje atemporal de esperanza, un testimonio del poder transformador del perdón y un recordatorio perdurable de que Dios puede utilizar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito divino.